El título de este mensaje es Oración de Pablo por la iglesia. Una oración de Pablo que Pablo hizo por la iglesia. En este caso, la iglesia de Éfeso. Epístola a los Efesios. Amén. ¿Estamos allí? Digan amén. Bueno, vamos a ver que el tiempo nos pueda ayudar. Si no, le pediría al pastor el permiso para terminarlo en una segunda ocasión. Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice el Señor en su palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿qué? En todo. Bendita es su palabra. Dice en esta Reina Valera el título del Espíritu de la sabiduría y de revelación. Pero permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Pablo ora por sabiduría espiritual. En otras versiones Pablo ora por la iglesia, por los Efesios, por la iglesia de Éfeso. Bueno, dice la Nueva Traducción Viviente: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él la completa, escuchen, y Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén. Y la iglesia, ¿cuántos dicen amén? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia de Cristo es el cuerpo ¿de qué? De Cristo. ¿Y el qué? Dice la Nueva Traducción, la completa. ¿Y qué, mano? Y la llena. ¿Cuántos son llenos de su presencia? Y también dice, es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén y amén a su palabra. La iglesia es un solo cuerpo, iglesia, formado ¿por qué? Por todos los creyentes, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso le decía a usted, ¿sabe cuántos millones de hermanitos que nunca conocimos en alguna de esas generaciones? ¿Cierto? Los que conocemos aquí en la Escritura, porque pues hemos leído la Escritura, la primera iglesia primitiva,
Y sabemos los nombres de ellos y algunos de ellos más reconocidos, como estamos leyendo hoy del apóstol Pablo. ¿Cierto que está en la presencia de Dios? ¿O dónde está el apóstol Pablo? Está en la presencia del Señor. Y aquellos que por todas las generaciones fueron rescatados, redimidos, lavados por la sangre del Cordero, que fueron muertos, masacrados. Y hoy también en el mundo está sucediendo eso. Misioneros en cualquier parte del lugar del mundo, por causa del nombre de Cristo, están siendo muertos, perseguidos, torturados para que blasfemen y nieguen a Cristo. Amén. ¿Y cuántos están partiendo en este momento en cualquier parte del mundo en una enfermedad, ahí postrados en una cama y están muriendo? Pero muriendo ¿qué? De una enfermedad, pero muriendo yéndose a Cristo, a la presencia del Señor, hermano. Le da la gloria a Dios. Ese es el maravillosa bondad de nuestro Dios. Y esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Donde quiera, cualquier parte de este mundo, de esta tierra, cualquier parte de estos 5 continentes, en cualquier lenguaje, cualquier idioma, cualquier dialecto, ahí donde la palabra de Dios ha penetrado, ha llegado por hombres y mujeres fieles que no callan, sino que quieren que la gente se arrepienta. Amén. Como ese es el plan de Dios. La iglesia de Éfeso, esta iglesia se destacaba por su fe y por su amor, iglesia. El amor no era para la iglesia simplemente un lema o una etiqueta. Los cristianos de esa congregación, de esa época, expresaban un verdadero amor, como hoy lo expresa la iglesia. Amén. Hoy la iglesia vemos que expresamos un verdadero amor, ¿cierto? Y es verdad, y debe ser así. El amor no debe ser fingido, amén, sino que el amor debe ser de verdad. Si es que Cristo, como dice el apóstol Juan, mora ¿en quién? En nosotros. Que no amemos de lengua, sino que amemos de qué? Es verdad, como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó. Iglesia, ese verdadero amor que estaba basado en su fe en el Señor Jesús. Y es así que debe ser. Nuestro amor no debe estar basado en el amor de este mundo, ni en lo que este mundo nos pueda a nosotros entregar. Nada de ello. Nuestro amor y su amor debe ser basado en la fe, y solo en la fe del único, el Señor Jesucristo. Porque Él fue el que nos amó con amor ¿qué? Eterno, iglesia. Amén. Amén. Vamos ahí. Los cristianos de esa congregación, bueno, estoy leyendo aquí, perdón. Y vemos que en esa iglesia, en su más elevada expresión, usted recuerda en Apocalipsis capítulo 2, el Espíritu Santo le mostró al apóstol Juan, ¿cierto? 7 iglesias, y dentro de esas 7 iglesias estaba la iglesia de Éfeso. ¿Cierto? Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo? Pero, o sea, le dijo cosas muy especiales, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 2. Habrá personas que nunca han leído y por causa de ellos hay que leer. Yo sé que usted lo ha leído, lo ha estudiado, muchos aquí. Pero dice el Señor en el versículo 2, que dice: yo conozco tus obras, a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor. ¿Qué? ¿Sí ve que el Señor lo rescata? Y no has desmayado. ¡Oh, qué especial, hermano! Eso es lo que Dios quiere para estos tiempos, la iglesia. Pero el Señor termina diciéndole, ¿no? O sea, sí ve lo que le dice arriba, ¿no? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Es imposible hacer las cosas con amor cuando no hay amor en nosotros, un verdadero amor en nosotros, hermanos. Es imposible amar de verdad a alguien, a nuestro prójimo. Aún dice el Señor, pues qué fácil es amar a nuestro prójimo y amar al que nos simpatiza.
Pero qué difícil es amar a aquel que el Señor lo utiliza como una lija y que siempre nos está latigando y que siempre está persiguiéndonos y que siempre está, fuera de la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia también, en lo natural, en el trabajo, vivimos esa clase de persecuciones, ¿cierto? Saben que usted es cristiano y bueno, solamente nomás, ayer una jovencita que hace más de 10 años no veíamos, Bracy, sentada en la casa de nosotros, allí con sus padres y sus hermanos, ya grandes esos muchachos. Le damos la gloria al Señor por lo que había hecho en ella, pero ella en el Señor, por ser una jovencita que se guardaba en su colegio, le llegaron a ponerle hasta un machete encima de su pupitre, hermano. O sea, era temible lo que, por causa del nombre de Cristo, por causa de que ella no cedía a las concupiscencias, a las cosas que hoy los jóvenes, hermano, en un colegio, en una universidad, pues, yo soy cristiano, pero pues, por no soportar entonces el bullying o tanta persecución, entonces acepto las condiciones de ellos y entonces me enredo en las cosas de ellos. Y era hermoso ayer escuchar testimonio, un testimonio bien especial de esta jovencita. Pastor, que te mencionó allí cuando tenía 7 añitos y cuando estaba en la escuela aquí los miércoles y que pues obviamente de una niña de 7 años, hermano, con hambre y sed y querer estudiar, es raro, hermanos, raro, hermano. Pero esa niña tenía hambre y sed y esa niña una situación especial en Dios, que tuvo que decirle al pastor, no, pero es que yo quiero y es que yo quiero y yo quiero estudiar y yo quiero. Y el pastor de alguna otra manera tuvo que aceptar, hermanos, pues venga entonces con su abuelita y hágale, y esa niña. Y así también en el otro lugar donde estuvo también dijo, no, es que allá me dejaron estudiar y yo estudiaba. Pero es que eres una niña de 9 años y estás muy pequeña. No, yo sé, yo quiero estudiar la palabra porque me gusta. Y le permitieron, bueno, ven. Iglesia, ¿cuántos están aquí? Digan amén. Realmente, mire, hoy tomando la oración, yo quiero que usted hoy, esta oración tan especial, que sé que muchas oraciones levantó el apóstol Pablo por diferentes iglesias donde él estuvo, en sus viajes, sus diferentes viajes. Dice que hace aproximadamente, cuando escribe esta epístola, esta carta, él estaba en la cárcel en Roma, tenía la casa por cárcel, pero le permitían que la gente le visitara, y así mismo también tenía libertad de escribir las cartas y poderlas enviar, y tenía comunión de alguna u otra manera con la iglesia. Iglesias que hace tiempo, como la iglesia de Éfeso, dice a 2 años, aproximadamente 3 años, había estado allí en ese lugar, y era lo que Dios había hecho a través de este apóstol, este hombre de Dios, este pastor. Era hermoso en esa iglesia, tanto que la iglesia le llegó a estimar de una manera especial y amar al apóstol Pablo. Dice en Hechos capítulo 20 que cuando él despidió la iglesia, la gente lloraba despidiéndolo, hermano, ahí en el mar, y se iba, y porque había un amor, hermano, un amor entrañable, algo especial que solo Dios coloca en medio de los hombres, como es su iglesia, ese amor que es amor genuino, ese amor especial. Y son muchas las oraciones, pero yo quiero tomar hoy esta oración para que podamos ver lo que quiere Dios, y que sé que es el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo esta oración. Así como nosotros somos inspirados en la oración, en la intimidad, en la comunión, en escribir un cántico, una adoración aquí en la iglesia, mis hermanos que están en la alabanza, en la adoración, en cualquier lugar, y son inspirados. Sé que esta fue una inspiración especial del Espíritu Santo de Dios, y esta oración no es solamente nomás para una iglesia de Éfeso en aquel tiempo, hace 2000 años, iglesia, sino que permitió el Espíritu Santo que quedara esto escrito para que hoy usted y yo y todos los que han leído generaciones anteriores fueran bendecidos por esta oración también. Amén. Amén. Pero quiero ir un poquito al contexto, y me es necesario ir un poco hacia atrás, porque dice: por esta causa
Y entonces quiero que usted lea conmigo, por favor, allí en la Reina Valera, desde el versículo 1, el capítulo 1, para que usted vea la superabundante y gracia de nuestro Dios en un hombre que era perseguidor de la iglesia, pero un hombre que fue transformado por el Espíritu Santo de Dios. Un hombre que dijo: todo lo tengo, todo lo aprendido, todos los libros, todo lo que he estudiado, todo lo que me he quemado leyendo, estudiando, todo lo pongo por basura por amor a Cristo. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice aquí un título: bendiciones espirituales en Cristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos con el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y por eso el apóstol Pablo toma este momento y comienza esta oración de esta manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Recuerden que él estaba en ese lugar y le habían llegado buenas noticias al apóstol Pablo, en ese lugar donde estaba encerrado, en esa casa donde no podía salir, y le había llegado buenas noticias. Dice, y esas buenas noticias, ¿cuáles eran, hermanos? ¿Qué había oído de la iglesia de Éfeso? Primero, habiendo oído ¿de qué? De vuestra fe en el ¿quién? En el Señor. Amén. ¿Qué había oído? ¿De vuestra qué? Ya Pablo no estaba con ellos. Pablo les había enseñado las escrituras, las sagradas escrituras. Recuerden, Pablo había estado aproximadamente 3 años con ellos. Y qué buenas noticias, hermano, escuchar de personas que han estado en el evangelio, que usted les ha enseñado, como pastor que está aquí en esta noche, y que ya mi pastor Alfredo lleva tiempo predicando, y que muchas personas han pasado por su pastoreo, por su ministración de la palabra, y tal vez no están aquí. Pero qué bueno es, pastora, escuchar buenas noticias cuando hay gente que tal vez no nos volvimos a ver, no volvimos a saber nada de las ovejas, de líderes, de ministerios. Y qué bonito es saber, hermanos, que esa fe está intacta en ellos y que prosiguen al blanco y que están su fe intacta y firmes en el evangelio, y que no importa donde estén, en otro país, en otra congregación, porque somos la iglesia de Cristo. Pero también miremos la otra cara de la moneda, ¿cierto? Porque también a Pablo no le llegaban buenas noticias de las iglesias.
les llegaban también quejas y malas noticias, iglesia. ¿Y cómo cree que humanamente, cuando él había estado con estas iglesias y les había exhortado y les había animado y les había confirmado en la palabra, porque los confirmaba en la palabra, hermanos? Tenemos ahí las escrituras, cómo comunicaba con especial forma a la iglesia, con qué facilidad, con qué forma, la forma del Espíritu Santo de Dios para traer el mensaje a la iglesia, un mensaje que fuera, hermano, concreto, pero que verdaderamente edificara y levantara el pueblo de Dios y afirmara un pueblo que no era un pueblo como hoy, hermano, que tenemos la gran libertad de poder estar aquí. Era un pueblo que era perseguido, era un pueblo que era, hermano, que tenía toda la presión de los romanos, de las otras naciones. Era un pueblo, hermano, que era diariamente perseguido, familias enteras perseguidas, familias enteras ingresadas en cárceles, niños donde eran llevados, dice, a ciertos lugares donde celebraban, hermanos, dice los comentaristas, hermano, festividades, fiestas con los cristianos, y eran expuestos a los leones, familias enteras, donde cristianos eran devorados delante de toda la muchedumbre alrededor de esos estadios. No era fácil los tiempos bíblicos, los primeros tiempos de la iglesia. Ser cristiano, hermano, era de hombres de valor, de mujeres de valor. Era el que se decía ser cristiano, hermano, estaba sentenciado a muerte. Su camiseta era hoy como los muchachos se ponen sus mensajes aquí: yo soy de Cristo y todo. El que decía yo soy de Cristo estaba sentenciado a muerte, hermano, de una vez. Pero usted hoy le coloca yo soy de Cristo y usted ríe y no más, pero no le va a pasar nada. Pero es el que decía seguir seguidor del camino. Los seguidores del camino era enfrentar la muerte, hermanos, por causa del nombre de Cristo. Y la iglesia de Éfeso no se escapaba de esto. Y muchos quizás menguaron, muchos quizás se alejaron del camino, muchos quizás volvieron atrás también. Pero habían llegado buenas noticias al apóstol Pablo. Y esas buenas noticias era de que esa iglesia donde él había estado se mantenían firmes en la fe. Y eso es lo que hoy Dios está diciendo: mantente firme en la fe. Amados hermanos, quizá usted viene de otra congregación, quizá usted ha estado en otra congregación. Hazle llegar noticias a tu pastor, tal vez pastor de hace 5, 10 años, 15 años. Qué bueno que le pudieras llamar, qué bueno que le pudieras escribir: pastor, gracias, porque usted fue un instrumento que Dios utilizó para mi vida. Y hazle llegar buenas noticias a aquellos hombres, porque necesitamos escuchar buenas noticias. Ya tenemos con malas noticias aún dentro de la misma iglesia. Dice, y de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Qué cosas tremendas como el Señor quiere hoy que la iglesia esté, amén. Ve la figura de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que una iglesia sin mancha, sin arruga, por la que Él viene vencedora, es una iglesia que está firme en la fe en el Señor. Pero no es una iglesia que también está firme, sino que verdaderamente, ¿qué? Ama de verdad. Ama de verdad. La gran pregunta es: ¿usted ama a su hermano, al que ve? Porque todos los que estamos aquí nos consideramos pueblo de Dios. A ver, levante la mano el que se considera pueblo de Dios, santo de Dios. Hermano, hay que amar. Solo dijo Dios, es una decisión. Eso no es si yo siento, si yo quiero. Eso no es si el hermano se está portando mal conmigo. Eso no es porque si me hace, entonces yo menguo el amor con el hermano. Dios solo lo sabe, iglesia.
Dios lo sabe. Aquí, de este vaso, de este instrumento. Que si lo que yo le estoy diciendo, hermano, con usted, hermano Diego, es verdad, delante de Dios lo sabe. O si lo tengo usted por fingido, hermano, mi amor por usted, Dios lo sabe. Como en la iglesia que hoy escucha, que hoy escuchas, que hoy estás escuchando esta palabra. Y sigue diciendo en el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Mira, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Sean buenas y también sean malas. Gracias, Señor, por ese hermanito, Padre, porque antes me acerca más a usted, Señor. Y es que debe ser así, porque usted es espiritual. Dejamos de ser naturales hace rato, hermanos. Dejamos de ser llevados por la corriente de este mundo hace rato, hermanos. Dejamos de vivir en nuestra iniquidad hace rato, hermanos. Dejamos de vivir en nuestros propios pensamientos hace rato, hermanos. Dejamos de vivir en nuestros propios razonamientos hace rato. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Ya no vivo qué? Ya no vivimos nosotros, iglesia. Pero ay, porque muchas veces pareciera que viviéramos nosotros, hermanos, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, el amor está dentro de mí. Y Pablo dice aquí a la iglesia: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria. ¿Ora usted por sus hermanos? ¿Ora usted por aquí personas, de pronto aquí personas individuales? ¿Alguna vez usted ha orado por mi hermano Juan Felipe, el de la batería? Señor, úsalo más en esa batería, en su hogar, en su casa. ¿Ora usted por los pastores? ¿Ora usted por los ministerios aquí? ¿Ora usted por ese hermano también, el cual te hace a un lado? Y le das gracias a Dios por la vida de ellos. Gracias porque han sido bendiciones, hermanos. Mire cómo Dios, el Espíritu Santo, quiere que oremos, hermanos, de tal manera. Yo no sé si usted, hay que decirle gracias, Señor, porque han sido de bendición. Mis pastores, mis hermanos diáconos, mi hermano Luis, como Dios lo utiliza, en la forma como lo utiliza Él. Gracias porque muchas veces ha bendecido nuestras vidas. Y en nuestras oraciones incluir esa gratitud por la iglesia y por la iglesia de Cristo. No solo una iglesia local, una iglesia Resplandor, sino la iglesia de Cristo. Incluir en nuestra oración esa gratitud, y eso lo hacía el apóstol Pablo. No ceso de dar gracias. ¿Por qué? Hermanos, porque es la obra de Cristo, no es la obra del hombre. No es la obra de hombre, porque si esto es la obra de hombre, hermanos, esto va a perecer. Pero si esto es la obra y ha sido la obra de Cristo, permanecerá para siempre. Amén. Dice, hoy en día las circunstancias que nos impulsan a orar son las dificultades, enfermedades, los problemas, una crisis indeterminada en la iglesia, hermanos, cosas que por lo cual estamos pasando y tenemos peticiones a diario ahí delante del Señor. Y esas peticiones se convierten hay veces en un listado y la tenemos y las marcamos, y algunos tienen marcado en sus cuartos, ¿cierto? Lista de peticiones aquí. Y algunos dicen, bueno, vamos tachando esta ya, bendito Dios. Algunos las tienen en sus cuartos y eso no está mal, hermanos. Está bien.
Pero qué hermoso y qué es lo que el Señor quiere, que en estos tiempos nosotros, hermanos, en estos finales de estos tiempos, seamos agradecidos, incrementemos nuestra oración en la gratitud con el Señor y por la iglesia, por los santos, hermanos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de este hombre, en la vida de esta mujer, en su esposo. Dele gracias a Dios por lo que está haciendo en la vida de sus hijos, en la vida de sus padres. No importa que vea lo contrario, no importa que su hogar sea un infierno, el mismo infierno, amado hermano. Dele gracias a Dios por tenerlo ahí, porque Dios lo va a utilizar a usted, hermano, allí para hablar no palabras, hermano, sino su testimonio en esa casa. Y aunque ellos no lo vean, no quieran, hermano, en algún momento el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre esas vidas y va a traer convicción, hermano, no solo por la palabra, sino por el testimonio, hermano, real de tu vida. Por amor a Cristo. Qué especial que la iglesia expresara agradecimiento al Señor con mayor frecuencia, nuestra gratitud de una forma regular, hermanos. ¿Es usted súper así en su vida diaria? Usted agradece todo el día, usted vive, Señor, gracias, gracias. Le cayó la mosca a la sopa, Señor, gracias, bendito Dios. Pero algunos cristianos, hermanos, diablo, yo no sé qué, y se ponen a pelear ahí con el diablo, me metió la mosca, y hermano, y hasta levantan guerra espiritual ahí, hermano, seguro, hermano. Es agradecido todo lo que usted le pasa en el diario vivir, ¿verdad, hermanos? En su trabajo, allá con su jefe. Es agradecido usted por el lugar donde le dieron, te colocaron en un rincón bien allá. Usted va a desempeñar ahorita este cargo y todo este cargo, pero ven, aquí te tenemos el cuarto, mejor dicho, del archivador, y está ya usted en ese cuarto de archivador. Gracias, Señor, por este cuarto de archivador, Padre. Pero no te llenas de vaina ni de nada, y vea esto, vea los mundanos si tienen lo mejor y todo esto, pero yo soy la hija del rey que metida acá en un archivador y que yo no sé qué. O te pones a pelear o hay gratitud por lo que Dios. ¿Qué está Dios haciendo ahí? ¿Qué Dios está obrando en nuestros corazones, hermano? ¿Qué Dios está permitiendo en tu vida? ¿Qué Dios está puliendo en tu corazón, en tu vida, hermano? ¿Qué Dios está permitiendo que diarias cosas pasen, hermano? Y no le agradecemos a Dios. Nos olvidamos de ser agradecidos con Él, de ser gratos con lo que está pasando. Sean buenas noticias o sean aquellas que no nos gustan. Humanamente, claro, hermano, por más pastor que sea, apóstol, súper espiritual, hermano, cuando hay cosas humanas que no nos gustan, pues no nos van a gustar. Pero estamos sometidos a aquel que vive por nosotros, aquel que entregó en un madero en la cruz por nosotros, aquel que se negó, hermanos, aquel que lo vivió, aquel que lo vivió también, aquel que fue escupido, aquel que fue golpeado, aquel, hermano, dice que el gozo fue puesto delante de él para llevar a cabo el plan divino de su Padre. Y crea lo que en la oración del Señor, en la comunión con su Padre, el Señor a diario, gracias, Señor, gracias, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y no lo digo aquí porque tenga desconfianza, no, porque lo digo para que lo escuchen los demás. Gracias porque siempre me escuchas. Gracias por esta multitud, Señor. ¿Usted no cree la comunión que tenía el Señor con su Padre, en ser agradecido con lo que estaba haciendo en esos días, con su vida? Lo que estaba haciendo en los hombres, mujeres y hombres pecadores, donde venían y se arrepentían por multitudes, por millares, y le seguían. Gracias, Señor, por tener compasión de aquella mujer, María, porque si yo no hubiera estado allí, esta mujer había muerto. Gracias por ponerme en el momento correcto, Señor. Gracias por ponerme ahí en el momento preciso, cuando la iban a apedrear, a matarla hasta morir. Porque si Jesús no hubiera estado allí, esta mujer, ¿qué? Por la ley de Moisés, ¿qué? ¿No crees que el Señor incluía esos términos delante del Padre, esa comunión? Y daba gracias por sus discípulos, por los que el Padre había escogido, por tenerlo en plena comunión. Tenemos que ser agradecidos, iglesia.
Y hay veces nosotros perdemos ese lenguaje. Y hay veces nos desviamos. Pero cuando usted utiliza como ese ejemplo que yo estoy diciendo allí, y es agradecido, Dios va a hacer y va a trabajar y va a hacer que las cosas sean para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, iglesia. ¿Está usted aquí? Dígame. Cuenta el ejemplo de una iglesia que cambió la motivación por el cual venía a orar, digamos aquí, ¿no? Resplandor los días martes. ¿Y sabe por qué cambiaron cualquier otra situación, petición? Por solo gratitud. Gratitud. Un ejemplo que yo encontraba allí en las lecturas que hacía. Esta iglesia, en vez de petición, en vez de quejas, decidieron todos ser agradecidos. Dios hizo cosas especiales por un pueblo agradecido. Y comenzó a hacer cosas en medio de ese momento de la oración que extendieron el tiempo, porque era tantas las palabras de gratitud, eran tanto que agradecer, era tanto lo que había que agradecer a Dios, que el tiempo que tenían destinado no alcanzaba y tuvieron que extender. Y fue una iglesia que el Señor trajo bendición sobre sus vidas por el poder del agradecimiento, hermanos. Este fue el impulso que sintió el apóstol Pablo cuando recibió las noticias e informes de la iglesia de Éfeso. Y dijo: no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Siente usted el impulso? Cuando suceden las cosas a tu alrededor, cuando escuchas, es lo que Dios quiere hoy a su iglesia, que hermanos lo hagamos, que sea una realidad en nuestra vida, iglesia. Pablo está encerrado, dice aquí, en casa por cárcel, pero le habían permitido que recibiera visitas de sus discípulos e iglesia. Por eso no dejaba de tener comunión con las iglesias. Pero en este caso, una iglesia, Éfeso, que amaba al apóstol Pablo, sino también que amaba la palabra del Señor. ¿Por quién habían sostenido? ¿Por quién se habían sostenido? ¿Por el hombre? ¿O por quién? ¿Por quién debe estar sostenida la iglesia? ¿Por quién debe estar sostenida, afirmada su corazón, su vida, hermano, firme, su iglesia, su casa, usted miembro? Yo recordaba tiempos atrás, joven, donde sufrimos una situación bien compleja en la iglesia, donde el pastor falló a Dios. Eran más de 700 personas. Eran aproximadamente 100 jóvenes. La iglesia desapareció como arte de magia. Y no solo iglesia, diáconos, líderes, servidores, personas que estaban allí, porque no, y no soy quien para juzgarlos, nadie de nosotros, los que permanecimos, para juzgarlos a ellos, porque humanos son, no aguantaron el traquetazo, porque es un knockout para tumbar a un hombre. Y por eso debemos orar por nuestros pastores, iglesia. Por eso debemos orar por las personas que están allí,
Porque así, hermano, todos los días usted y yo tenemos tentación. Usted y yo todos los días somos tentados, hermano. Todos los días. Los jóvenes son tentados en alguna manera, mis hermanos adultos, los ancianos también, los niños, en alguna otra manera. Todos los días estamos siendo bombardeados, tentados, hermano, tentados. Allí, ahí, bombardeados. Tus ojos están siendo bombardeados todos los días, hermano. Cuando usted quiere ver, usted sale a la calle y ahí tus ojos, hermano, donde usted quiera mirar, en una esquina, en la otra esquina, y usted no sabe ya ni para dónde mirar, hermano, si para el cielo, para la tierra, hermano, o mejor comprarse unas gafas y usted solo vea nomás invisiblemente al Señor y que Él le guíe. En el trabajo estamos siendo tentados, allí en la universidad, totalmente tentados. Las propuestas en el trabajo, los enredos, el mascarar, el informe, el hacer ahí el doble asunto, la doble contabilidad, la situación allí que tenemos que obedecerle al jefe. No, hermano, primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Chao, papá, este lugar no me conviene, porque primero quiero glorificar a Cristo. Porque el diablo, hermano, pues obviamente también está viendo. Entonces se burla. Es que ama al Señor. Iglesia, verdaderamente somos guardados por el poder de Dios. Éfeso estaba en su lista de oración y que de alguna u otra manera el Espíritu Santo dejó que, hermano, Pablo fuera guiado para dejar esto escrito para hoy nosotros. Ahora, si usted puede ver a partir del versículo 17, y aquí voy terminando, amados hermanos, para la segunda parte. Dice que Pablo no oró por cosas materiales. ¿Ve usted? Primero fue agradecido por lo que estaba pasando en ese lugar donde había estado, pero no oró por cosas materiales, sino ¿por qué? Versículo 17, ¿por qué? Bendiciones espirituales, hermanos. Estas son las bendiciones de primera importancia, amados hermanos. Estas son las bendiciones que nosotros, hermanos, tenemos que incluir en nuestras oraciones, valga la redundancia, nuestras peticiones espirituales. Porque dice el Señor, primero pidan el reino, su justicia, y tranquilo, que lo demás yo me encargo, dice el Señor. Y cuando dice que Él lo va a añadir, ¿usted cree que es cuando dice añadidura es algo pequeño, ¿no? Cuando dice uno, ay, y lo demás lo añadirá, creemos que, ahí cualquier cosa el Señor va a añadir. No, esa añadidura para el Señor no es la añadidura que pensamos nosotros los seres humanos, el que está en pensamiento. Esa añadidura para el Señor es, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sobreabundantes. Es nuestro Dios. O cuando le has pedido al Señor aquello que has pedido al Señor, ¿no te sorprende Dios? Con más. ¿No te sorprende el Señor con más? ¿Y qué podemos decir? Hermano, no hay palabras. Iglesia, porque es la superabundante gracia de Dios, como nuestro Padre, que Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos, porque son sus hijos. Pero Él es tu Padre y Él es mi Padre celestial. Versículo 17, y quiero dejarlos allí, y quiero que ustedes en su casa, no sé si el próximo jueves, próximo domingo, porque el domingo predica, creo que sigue la pastora, el próximo jueves, no sé, pastor, cuando usted me permita. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y quiero que usted lea en otras versiones. Quiero dejarle esa tarea a la iglesia. Aquí poco se deja tarea, ¿cierto? Como un estudio. Pero quiero dejarle esa tarea en su corazón. Lea en otras versiones. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle allí? En lo secreto, vaya en la comunión con el Señor ahí en lo secreto.
Dile: Señor, esta oración que levantó el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tienes para mí? Enséñame, ilumíname, habla mi corazón, Señor. Hermanos, y cuando usted está aquí y Dios me permita, hermano, retomar la segunda parte, Dios va a traer confirmación a muchas cositas, y sabe, eso va a ser agradable para usted. Pero deje que el Espíritu Santo ilumine su corazón, deje que Él sea su maestro, deje que Él sea su tutor, su guía. Vaya y esté ahí, vuelva otra vez, hermano. Y si no entiende, vaya a otras versiones. Y si quiere ir, vaya a un diccionario y déjese guiar por el Señor. Padre, tu palabra está delante de ti, Señor. Gracias. Enséñanos lo que quieres para estos tiempos, para la iglesia, Señor. Lo que le entregaste a Pablo a través de esta oración hace 2000 años. Que hoy sea una realidad para la iglesia, Señor. Para cada hijo o hija aquí presente, que sea una realidad para cada uno de mis hermanos, oh Dios. Poderles ver, Señor, que reciben tu palabra con mansedumbre y que la toman y la hacen de su palabra su vida, su alimento, su agua, su existir. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo, ábrenos en el entendimiento. Lo que quisiste es dar a entender con esta oración a una iglesia. Que le dijiste: has trabajado por amor a mí, por amor a mi nombre. Pero que también le dijiste: has perdido tu primer amor. Enséñanos para estos últimos tiempos. Y como usted me hacía hoy saber, entender, Señor, que no sabemos la hora, ni el día, la fecha, pero quizás estamos viviendo la última milla de esta carrera, Señor. Y estás preparando la iglesia para esa herencia, para esa esperanza bendita, para que nos acomodemos no a este mundo, sino que nos ajustemos a usted, a tu palabra, oh Dios, y entendamos las verdades espirituales y seamos gente del Espíritu, gente santa, pueblo escogido, pueblo amado por usted, Señor, por el cual usted viene por nosotros. Gracias por tu iglesia en esta noche. Bendice la vida de mis hermanos aquí, bendice sus vidas y enséñanos a ser agradecidos, sean buenas, sean malas. Enséñanos a mantenernos en nuestra fe como lo que usted quiere en estos tiempos, a mantener viva nuestra fe, porque usted lo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Señor, ayúdanos a mantenernos en usted, Señor. Gracias por tu palabra. Bendita es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, iglesia. Y amén. La gloria sea al Señor. Bendito es. Él cumplirá su propósito y no hay alteración, porque Él es